hermanos, ¿sí? Buenos días. Estamos aquí todavía con los problemas técnicos. Estamos probando. No cabe duda que todos los domingos, todo el tiempo son diferentes. Amén. Si aparecen cosas raras allí, bueno, estamos aprendiendo los problemas técnicos que están pasando, hermanos. Tengan buen día esta mañana. Podamos dialogar, conversar acerca de la obra de Jesucristo, que era el tema que había puesto ahí. Hablar acerca del tema de la obra de Jesús contra la obra de los hombres. Y me quedé analizando, pensando, ¿y para qué pongo el tema? Si al final de cuentas, cada vez que tengo que compartir algo, pareciera que cambio siempre el sermón. Tal vez no tenga la intención de cambiar el título de lo que puse ahí en la invitación para que atendiéramos hoy el video en vivo, hermanos. Amén. Pero sí me quedó muy claro. He estado meditando acerca realmente cuál es la obra del hombre, cuáles son las obras de los hombres contra la obra del Cristo. Obviamente, siempre tiene que haber una intención. Y me queda muy claro acerca de la obra de Jesucristo, y más entendiéndola para estos días en que el coco se ha parecido a todo mundo, hermanos, y nos ha estado fastidiando la vida. Esa es la realidad. Pero, y versus la obra del hombre. ¿Y cuál es la obra del hombre? A veces yo me pongo a pensar cuál es la obra del hombre, cuál es la intención de la obra del hombre. Amén. Y meditaba en dos personajes solamente, obviamente dos personajes que nos prefiguran mucho la obra del ser humano, la obra del hombre, cuando se encumbra, cuando se engrandece. Siempre cuál es su debilidad más grande. Y me he dado cuenta que la debilidad más grande del hombre, hermanos, en su encumbrarse en la vida, en lograr muchos de sus metas y de sus objetivos, es la soberbia, es la altivez, es la vanagloria. Es en aquello en lo que de repente se siente como única, como si fuese el artífice de todo lo que ha poseído, de todo lo que adquiere, de todo lo que logra en la vida, y realmente pues resulta en nada. Contra la obra de Jesucristo, obviamente, hombre. No hablo de Jesucristo Dios, sino de Jesucristo el hombre. El que siendo Dios no se aferra a ser igual a Dios, sino que se hace hombre, se humilla a sí mismo. Dice, se hace hombre, ya sea una obra de hombre, una intención, propósito, una razón. Y su objetivo primario no es el encumbrarse, sino el encumbrar el mensaje con el cual Él es enviado, hermanos, de parte de Dios en esta vida. Amén. Pero bueno, antes de comenzar el tema, antes de comenzar la prédica, pues quiero agradecerle a Dios, hermanos, siempre porque ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con nosotros, la iglesia, el camino, ha sido bueno con la congregación, sí, el camino. Ya sé que han dicho, el camino, pastor. Bueno, somos la iglesia del camino, realmente, que hoy nos llamamos casa de Dios. Pero no dejamos de ser del camino, hermanos, porque el camino es Cristo. El objetivo de la eternidad está en Cristo. El objetivo del mensaje del Evangelio de Jesucristo, pues todo está en Él. Por eso somos la gente del camino que está en casa de Dios. Es que no vamos perdiendo el objetivo ni el rumbo, hermanos. Amén. Y les decía acerca de mi gratitud a Dios. Dios ha sido bueno con mi vida. Dios ha tomado mi vida por estos casi 40 años. Y la verdad ha sido extraordinario, me ha bendecido mucho. Y antes de compartir la palabra, hermanos, me estaba recordando de un canto que quiero cantar, al final de cuentas. Me lo sé bien, hasta donde me lo sé. Pero al final de cuentas es de gratitud, porque es importante, hermanos. Cuando hace muchos años en aquella iglesia que se llamaba Iglesia Evangélica Maranata, normalmente todos los domingos, hermanos, había una serie de testimonios, gente que pasaba y testimoniaba acerca de lo que le había pasado en la semana, acerca de circunstancias que le habían pasado, y había otros que pasaban a cantar, hermanos, preparaban su canto, y algunos decían, bueno, no importa cómo me salga, que al cabo es para el Señor. Pero no se trata de cómo es que nos salga, realmente es lo que somos y es lo que tenemos para dar. Si tuviéramos una voz privilegiada, entonces sí estaría mal que dijera como salga, pero no tenemos una voz privilegiada. Lo que sí tenemos es una intención, un sentimiento, un corazón dispuesto para agradecer a Dios.
Y a mí personalmente me gustaría tener un culto de los que estamos acostumbrados a tener en la congregación, hermanos, con la alabanza, con la música, el tiempo dedicado para adorar, para exaltar a Dios. Pero bueno, hay momentos en que es mejor solo tomar la palabra, edificar, construir a la iglesia, alentarla, animarla, a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir con la intención de crecer, primero como individuos, luego como sociedad, al final de cuentas, compartiendo lo que somos, y llevándole a los demás nuestra seguridad, nuestra confianza puesta en Dios, en medio de todas estas cosas, hermanos, amén. Nuestra seguridad, hermanos, de saber que Dios tiene cuidado de nosotros, y que en todo este tiempo Dios es fiel, porque realmente Dios es fiel, hermanos, amén. Bueno, voy a entonar este canto. Dice así: tú leíste mi mente, miraste mi corazón, hiciste mis sueños realidad, tomaste mi vida, me ayudaste a empezar, todo lo hiciste por mí. Tú me elevas más alto y lejos, a ti me quitas el temor de amar, Señor, y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos, a ti. Cada día contigo aprendo algo de ti, necesitándote, llamándote más. Pero lo que me gusta más de ti, Señor, es que te siento más cerca de mí. Tú me elevas más alto y lejos, Señor, me quitas el temor de amar, Señor, y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos, a ti. Esa es mi experiencia. Él leyó mi mente, miró mi corazón, mucho antes de que yo le conociera. Cuando, bien dice la palabra, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Realmente leyó mi mente, entendió la realidad de mi vida, entendió mi sentir, mi anhelo, mi deseo, y realmente Él vino a mi vida y la cambió, la transformó. La obra de Jesucristo de redención, hermanos, es tan extraordinaria, tan maravillosa. No cabe duda, iglesia, de veras, cuando rememoramos, cuando recordamos de dónde nos tomó el Señor, quiénes éramos antes de venir a los pies de Jesucristo y quiénes somos hoy, hacia dónde avanzamos, hacia dónde vamos, hacia lo que estamos construyendo, lo que hemos logrado, lo que hemos adquirido en Él, las puertas que se nos han abierto, hermano, la gente que hemos conocido, a la gente a la que hemos bendecido y la gente que nos ha bendecido. Realmente cuando nos sentamos, analizamos y recordamos nuestros tiempos, no nos cabe duda, hermanos, que la obra de Jesucristo trajo bendición a nuestra vida. Nos ha bendecido, ha hecho de nosotros personas bendecidas, pero también con la capacidad de bendecir a otros, que también tenemos la capacidad de solucionar, pues también lo hacemos. Y eso es lo maravilloso de la obra de Jesús: su redención, su amor, su justificación, su perdón, lo que Él hace para nosotros, porque al final de cuentas es su obra manifestada a nosotros los seres humanos, es su obra manifestada en el amor, en la bondad, en la misericordia, en la justicia, en la piedad, en el cuidado. Esa es la obra redentora del Cristo. Él no vino a hacer una obra para Él, Él vino a hacer una obra para Dios el Padre. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso, sin saber cantar, sin tener una voz para cantar, hermanos, me atrevo a hacerlo. No importa que quede en vergüenza o que me vea ridículo.
pero es una acción. Recuerdo la palabra cuando habla del rey David, hermanos, que cuando llevan el arca del Señor a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad del gran rey, la Biblia dice que David, de la emoción, del sentimiento que le embarga, hermanos, empieza a danzar, empieza a bailar, a manifestar su alegría en una danza, en un baile. Y en ese baile, hermanos, empieza a mirar quién es él ahora. Él es el rey. Y tal vez tienen pensamientos como diciendo: tú no deberías de estar haciendo esto, tú eres el rey. Te ves ridículo danzando, como así lo expresó la mujer de él después. Pero lo que le expresó a la mujer es lo que él mismo tal vez sintió. Tal vez escuchó en su propia cabeza, hermano, su propio pensamiento, que le decía: ¿qué estás haciendo? Te ves ridículo, eres el rey. No te expongas al ridículo. Por eso luego empieza a despojarse de sus vestiduras, de su realeza, porque entiende algo. Él no era nadie cuando Dios vino a su vida. Él no era nadie más que un pastorcillo pastoreando las ovejas de su padre, el menor de entre todos los hermanos. Pero Dios lo descubrió, Dios lo vio, Dios derrama sobre él la unción para ser el rey de Israel. Y con la unción, hermano, lo faculta, lo viste, lo empodera de una habilidad, de una capacidad, de un talento, hermanos, que lo hace trascender. Y a ese momento es el rey. Por eso toma sus vestiduras y las quita. Se despoja de ellas. Porque entiende que su realeza solo viene de la mano de Dios, y ante su presencia es tan indigno como cualquier otro. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Entonar cántico a Dios no es para exaltarnos a nosotros, sino para reconocer la grandeza del inmenso amor que Él ha tenido por nosotros en la obra de Jesucristo. Por eso a veces me atrevo a cantar, hermanos, como testimonio de gratitud. Amén. Pero bueno, vayamos a la Escritura. Les decía que hay dos personajes en la Biblia muy trascendentales, hermanos, personajes de realeza, que fueron levantados por el mismo Dios, hermanos, con un propósito, con un objetivo de engrandecerlos, de empoderarlos en medio de las naciones. Pero cuando el hombre pierde el sentido de su grandeza, hermanos, y de quien lo empodera, de quien lo engrandece, le nace la soberbia y la altivez y el orgullo. Pero también, de alguna forma, hermanos, nos prefigura el personaje que prontamente, o próximamente, o muy pronto, estará asomando las narices en el mundo, hermanos, también. Esa es una gran realidad. Porque los hombres que les quiero compartir este día, hermanos, que se engrandecieron, pero se engrandecieron en la voluntad de Dios realmente, y manifestaron su soberbia, es solo de la sombra de lo que habrá de venir en los próximos días. Pero ese es otro tema. Dice ahí en Isaías capítulo 44, dice el versículo 25, de aquí voy a empezar a leer: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! Está interesante la profecía acerca de este hombre, de Ciro. Ciro no ha nacido todavía, hermanos. Ciro no existe. Todavía no ha llegado ese periodo de este hombre que volverá a edificar Jerusalén y a reedificar el templo de Dios, que ordenará para que todas estas se hagan. Pero ya Dios le está diciendo: yo que le puse nombre, yo que lo elegí, lo engrandecí. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Eventos futuros, cosas que habrían de venir hacia adelante. Uno de los más grandes reinos, hermanos, de los medos y persas, ¿me entienden? Los medo-persas, donde Ciro el Grande gobernó, donde fue señor. Y hay otro reino, otro imperio, hermanos, el imperio de la cabeza de oro, del gran sueño de aquel rey de Babilonia, hermanos, que veía una cabeza de oro en una grande estatua, de la cual Daniel el sabio, hermanos, le dijo: tú eres esa cabeza de oro, porque Dios te ha engrandecido, Dios te ha puesto y te ha entregado los reinos del mundo, porque así lo determinó el Señor. Pues estos dos grandes personajes, estos dos grandes reyes, hermanos, de estos imperios que en su momento gobernaron la tierra, hermanos, ambos Dios los encumbró, a ambos Dios les dio tal grandeza. De Babilonia, hermanos, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios lo engrandeció tremendamente. Tenía un objetivo, tenía una razón, tenía un propósito. Al pueblo de Israel le dice: lo que bien haría Israel, hermanos, en sujetarse al gobierno de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El Señor le dice al pueblo, aquí en el mismo libro de Isaías, le dice al pueblo la necesidad que tienen de sujetarse al gobierno, al señorío de Nabucodonosor, porque Dios le ha entregado el reino de todos los reinos de la tierra, hermanos. Lo ha engrandecido. Y a Israel continuamente Dios le había estado hablando acerca de su maldad, acerca de la necedad de sus corazones, acerca de su comportamiento, de su conducta, acerca del alejamiento de su verdad. Dios le ha estado hablando continuamente al pueblo, pero ellos no quisieron oírlo. Y Dios trae juicio a la nación, hermanos, pero con el juicio Dios trae el alivio. Dice: si ustedes se quedan aquí a pelear, van a morir. Así es que yo les muestro un camino de vida, ustedes elíjanlo. Ustedes vivirán, se sujetan a este hombre, pero el pueblo no lo quiso escuchar porque escuchó a los falsos profetas. Pero no me voy a detener en eso, hermanos. Yo solo quiero hablar de la historia de estos grandes personajes. La Biblia dice que un día Nabucodonosor, rey de Babilonia, se para en su balcón y empieza a ver la grandeza de su reinado, la manera como está empoderado, la manera como él está engrandecido. Empieza a ver todas estas cosas y luego dice: mira todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido. Porque uno de los más grandes imperios, hermanos, fue el de Babilonia. Un pueblo, hermanos, basados en la sabiduría de su gente, en sus agoreros, en sus adivinos. Un pueblo que se movía en esa sabiduría, hermanos, y en esas cosas, pero muy engrandecido. Y el hombre se envaneció su corazón y habló de sí mismo, al punto tal que edifica una estatua, hermanos, para ser adorado. Y manda todo su reino y manda a todos sus gobernados, hermanos, y cuando se toque la flauta, el tamboril y toda clase de instrumento, hermanos, la gente se postre, se humille delante de la estatua y lo reconozcan como el Dios o el soberano de todas las cosas, el más grande de todos, siendo hombre, queriendo ser un Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que en esa locura de Nabucodonosor, hermanos, fue llevado a la locura humana, al desvarío humano por 7 años, en una locura total, hasta que el hombre, hermanos, entendió que todas las cosas provenían de Dios. Él tenía un objetivo: guardar, cubrir, proteger al gobierno de Dios o al pueblo de Dios, pero no lo hizo, sino por su enaltecido corazón, hermanos, pisoteó, violentó al pueblo del Señor, al pueblo santo. Las consecuencias las tuvo después. Pero lo que me llama la atención
Es la soberbia del hombre en su obra. El hombre se engrandece y se encumbra y se empodera, pero piensa en sí mismo. Piensa que ha sido por sus propias fuerzas. Piensa que ha sido su propia capacidad, su propia elocuencia, su propia habilidad, su propio talento que lo encumbra, que lo engrandece, pero jamás se pone a pensar, aunque Dios se lo reveló y aunque Dios se lo mostró a Nabucodonosor por labio de David, hermanos, el sabio, de Daniel, perdón, el sabio, no lo quiso entender. Se enloqueció el hombre y la soberbia le ganó. La vanidad y la altivez. Luego conocemos la historia de ese grande imperio, hermanos, reducido en un instante a nada, porque Dios es el que encumbra, pero también Dios es el que derriba, Dios es el que enaltece, pero también el que abate, y el hombre, hermanos, en su obra no lo entendió, y Dios lo quita del camino, y cuando sale Nabucodonosor, o la descendencia de Nabucodonosor, hermanos, de la grandeza de Babilonia, se lo entrega a Ciro. Y también empieza una gran historia, hermanos, de este vasto imperio de los medo-persas, pero también profetizado, porque el sabio Daniel, hermanos, en uno de los sueños de Nabucodonosor, que ve una grande estatua de una cabeza de oro, y luego ve unos brazos, hermanos, y un pecho de plata. Habla de otro grande imperio, no como el primero, no en su majestuosidad, no en su grandeza, no en su opulencia, pero sí un gran imperio, el imperio de los medo-persas. Y allí entra en escena Ciro, hermanos, el grande. 70 años después del cautiverio, el que fue llevado a Israel a Babilonia, hermanos, viene este grande emperador, este gran rey. Y este rey empieza a hacer lo que aquí dice Isaías. Él dice, miren lo que dice Isaías en capítulo 48, versículo 44, versículo 28, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Porque ¿qué es lo que hace Ciro? Una vez que está encumbrado, una vez que ha tomado el poder, una vez que se ha engrandecido, hermanos, y ha tomado el gobierno de Babilonia, hermanos, lo primero que hace es liberar a Israel, volverlos al retorno de la ciudad de Jerusalén, a reafundar la ciudad, a fortalecer los muros de la ciudad, a reconstruir el templo. Él da la orden y con la orden, hermanos, también da las cosas, los utensilios necesarios, todo lo que hacía falta para volver a levantar esa ciudad del pueblo de Dios. Eso es lo que hizo Ciro. Digo, se aplaude, porque él reconoció al Dios del cielo, al Dios de Israel, hermanos, y entendió que fue Dios quien lo encumbra, porque es por boca del sabio Daniel, hermanos, que Ciro conoce el tiempo, que Ciro sabe que hay una profecía de él de parte de Jehová, el Dios del pueblo israelita. Y el hombre comienza su obra, el hombre empieza a crecer, el hombre empieza, hermanos, a fundamentar su propia historia. Pero cuando el hombre pierde el piso, cuando el hombre, hermanos, se empieza a mirarse a sí mismo, en su obra, en su empoderamiento, en su enriquecimiento, en su grandeza, empieza a exaltarse a sí mismo. Y no faltará, hermanos, aquellos personajes lisonjeros que exaltan al ser humano y que lo hacen perder el piso, que lo hacen perder el propósito y la esencia de sus logros, la esencia de su razón de ser. Y Ciro pues no fue la excepción. Y más en aquellos reinos, hermanos, en que el hombre cuando se encumbraba pensaba que era una divinidad, que era un Dios. Así es que un día le hacen una propuesta a Ciro. Y basados todo porque los hombres de Dios, como un Daniel, como un Ananías, como un Misael o un Azarías, hermanos, gobernantes en aquellos imperios, eran hombres probos, hombres rectos, hombres de justicia, hombres que procuraban el derecho, hombres con el temor de Dios en sus corazones, que aunque estaban empoderados, no perdían el piso y entendían la labor que Dios había determinado para con ellos. Así es que ellos servían al Dios del cielo, hermanos,
honrando a Dios con su trabajo. Un trabajo de honradez, un trabajo de responsiva en el gobierno de Ciro. Bueno, sigo hablando de la historia. Entonces estos personajes, estos sátrapas, estos gobernantes, hermanos, que gobernaban junto a Daniel, al ver la rectitud de Daniel, pues no estaban de acuerdo porque no entraban en el negocio de la corrupción, ni de la mentira, ni de la lisonja. Y entonces hacen un edicto. Escriben un edicto donde en ese edicto levantan hasta lo sumo al rey Ciro. Y en ese edicto dice: ¿qué te parece, rey? Porque todos los gobernantes, todos los gobernadores hemos entrado a una disposición y hemos hecho un edicto, porque todos estamos de acuerdo, aunque no consultaron a todos, de que durante un mes, ninguna gente, le pida a Dios alguno fuera de ti. Porque por un mes completo tú serás como el Dios de todos, la máxima autoridad. No habrá Dios fuera de ti, y cualquier cosa que el hombre demandare de cualquier Dios será dirigido a ti. Y quien no lo hiciera así, pues tendrá la pena de morir. Oye, el rey se sintió tan halagado. ¿Cómo? Yo soy considerado como un Dios. Estoy parafraseando la historia. Yo considerado como un Dios, claro. Y el hombre engrandecido, hermano, lleno de soberbia, porque al final de cuentas esa es la naturaleza de los hombres. Aflora la soberbia, aflora la altivez, el falso orgullo, hermanos. Pero aflora el espíritu ese que pronto habrá de manifestarse en nuestras vidas, hermanos, en nuestros días, perdón. Aquel que siendo hombre y no Dios, querrá sentarse en el trono de Dios y ser adorado como Dios. Porque eso lo ha repetido la historia una y otra vez. Pero vienen los días en que ese hombre que se habrá de levantar será destruido, y no por mano de hombre, sino por mano de Dios. Pero no voy a entrar a ese punto. Y entonces, hermanos, tenemos la historia. La Biblia dice que Daniel, acostumbrado a su oración por la mañana, a su oración por la tarde y a su oración por la noche, dice que tenía la costumbre de abrir las ventanas, dirigir su oración al norte donde estaba la ciudad del gran rey. Porque así había dicho el sabio Salomón cuando dijo: y cualquiera que orare a ti en ese lugar, o si estuviera lejos y dirigiera su oración a donde está este lugar, tú lo oirás desde los cielos y atenderás su súplica, y si estuviera cautivo. Y entonces Daniel hacía esa oración todo el tiempo, dirigiendo su oración hacia el lugar donde estaba la casa de Dios, o el templo que fue construido y impuesto el nombre del Señor allí. Y entonces Daniel, conforme a su costumbre, se levantó, abrió las ventanas, se puso a orar, y los enemigos de Daniel, hermanos, aprovecharon y fueron y le dijeron al rey Ciro: oye, mira lo que está haciendo tu gran amigo, en el que confías, te está traicionando. ¿No acabamos todos de firmar un edicto donde a ningún Dios se le pediría nada excepto a ti? Pues él está incumpliendo ese pacto que hicimos y está orando a su Dios. Dice que al rey le pesó lo que estaba sucediendo. Pero pues no se pueden abrogar las leyes, decía. Y había que cumplir la ley. Y el hombre se vio forzado, hermanos, a mandar a la muerte a su gran amigo, a Daniel. Y a una muerte atroz, a una muerte, a ser devorado, tragado por leones hambrientos para tal efecto. Y la Biblia dice, hermanos, que ese hombre amigo del rey, y en el pesar del mismo rey, porque tenía que cumplir la ley de los medos y los persas, porque él no podría contravenir sus propias decisiones. Y lo más absurdo es que siendo hombre, que ya ahora era Dios por los mismos hombres, no podía decidir por sí mismo. Y eso a veces es lo absurdo de muchas de las historias de los seres humanos, hermanos. Bueno, el asunto es que Daniel es echado al pozo de los leones, o al foso de los leones, hermanos, y el día siguiente todo el mundo esperando encontrar a un hombre, pues ya no tiene nada del hombre. Resulta que el rey pregunta a Daniel: Daniel, todavía estás vivo.
el Dios al cual tú sirves, te habrá librado de la boca de los leones. Y el rey esperaba escuchar la respuesta, estaba convencido de que ese hombre realmente servía al Dios de dioses. ¿Cuál es su reacción, hermanos, de escuchar a Daniel? Sí, porque Dios ha mirado que he sido honesto, ¿verdad? Que no he cumplido nada. Y ni así muchas veces, hermanos, la gente logra entender las cosas. Esa es la obra del hombre, que cuando se encumbra, cuando logra lugares altos, prominentes, se le olvida que tiene una razón de ser, de servir, de bendecir a los menos o a los que menos tienen, de extender con misericordia su mano para aliviar la pena, para aliviar el dolor, para aliviar la miseria de muchos. Se les olvida que encumbrarse tiene un objetivo: poder bendecir a otros. Pero cuando el hombre se ensoberbece, cuando el hombre se llena de soberbia, cuando el hombre se llena de altivez, no mira sino de reojos, hermanos, a los más débiles, a los frágiles de la tierra, hermanos, a los que menos tienen. Y se les olvida que por algo están encumbrados. Se les olvida que un día comparecerán ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Se les olvida que la vida del hombre es frágil, es de un instante. Esa es la realidad del hombre, esa es la realidad de sus obras, a mayor o menor escala. Cada hombre y cada mujer que en la vida tiene objetivos, que tiene propósitos, que busca alcanzar sus metas, hermanos, muchas veces no importando cómo lograrlas. Lo que busca es encumbrarse, lo que busca es alcanzar sus sueños, sus metas, sus propósitos. Y una vez que los alcanzan, se olvidan del propósito de ellos, de sus objetivos, porque la soberbia nubla la razón y el entendimiento. Y se les olvida por un instante, hermanos, que no son eternos, que solo estamos de paso, que somos transitorios, que nuestra vida es como un soplo. En un instante vivimos la vida, en un instante nos vamos y toda obra queda allí y no hay nada que nos recuerde. Se les olvidó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, se le olvidó a Ciro. Esa es la obra del hombre. ¿A cuántos de nosotros a veces se nos olvida cuando nos encumbramos, cuando nos sentimos superiores a alguien más? Se nos olvida la razón y el propósito del por qué queríamos alcanzar metas, del por qué queríamos llegar hasta tal lugar, a tal distancia. ¿Cuál era la intención del corazón? ¿Para qué Dios encumbra? ¿Para qué Dios nos faculta? ¿Para qué Dios nos propone? Cuando la soberbia llena el corazón, hermanos, pues se pierden los objetivos, se pierde la pisada. Somos tan grandes que nadie nos merece. Somos tan grandes, hermanos, que nadie es digno de estar a nuestra altura, aunque no tengas nada. Esa es la gran realidad, esa es la obra de los hombres. Por eso, en un continuo, hermanos, los hombres siempre estamos, hermanos, ¿cuál sería la palabra? Denostando la labor del otro, la obra del otro, porque nuestra obra parece que es la más grande de todas, Pareciera que nuestra obra es la más importante que la de los demás, y denostamos la obra de cualquier otro que no sea la nuestra misma. Esa es nuestra realidad. Hay una escritura, hermanos, en el libro de Romanos. A mí particularmente me edifica mucho, porque pone en el lugar correcto la realidad del hombre, del ser humano. Quien quiera que sea no importa qué raza o a qué credo le pertenezca, al final de cuentas queda reducido, hermanos, a un juicio que habrá de venir sobre todos los moradores de la tierra. No importa, dice la palabra, quien quiera que seas tú que juzgas, porque te juzgas a ti mismo. Esa es la realidad. La obra del hombre, hermanos, termina en sí mismo. Pero la obra de Jesús trasciende los tiempos, trasciende las edades, trasciende todo, trasciende a este mundo, trasciende a este cielo y a este espacio. Porque la obra de Jesucristo tiene como objetivo dar vida
bendecir a la humanidad. Porque no solamente tenía el objetivo, hermanos, de salvar al hombre o a la humanidad de sus pecados, de la esclavitud de los pecados, de la condenación de los pecados, sino tenía un objetivo mucho más claro: darle vida a los seres humanos. Cuando nos detenemos por un instante a mirar la historia de Jesús, dice ahí en el libro de la carta a los Filipenses acerca de este Jesús, su objetivo, su propósito: se humilló a sí mismo. Él era Dios, pero no se aferró a ser igual como Dios, se anonada y se hace hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que se humilla hasta la muerte. Pero la palabra dice que Dios lo exalta. Así como Dios tomó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, hermanos, para llevar juicio a las naciones, para guardar a su pueblo, aún en el exilio, así como levantó a un sirio y ha levantado a tanta gente que tiene como objetivo para bendición. Así levantó al Mesías, así levantó a Jesucristo, así levantó al Cristo en medio de su pueblo, para salvar a su pueblo. Hay un momento, hermanos, en el templo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles o sobre los discípulos de Jesucristo, y la Biblia nos enseña, dice, que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Usted imagínese la locura de otras lenguas, porque la Biblia especifica qué lenguas se hablaron en el libro de los Hechos. Una diversidad de lenguas, y todos empezaron a escuchar el mensaje del reino de los cielos en su propio idioma, por hombres iletrados, hombres indoctos, hombres no de letras, hombres que no tenían conocimiento de su lenguaje, pero que hablaban con tal fluidez, que hablaban con tal conocimiento, que hablaban con tal vehemencia, que fueron impactados. Y al ser impactados, entonces todos se quedaban asombrados, porque fue una multitud. La palabra dice que como 3,000 personas ese día recibieron el mensaje del Mesías y recibieron a Jesucristo como su Salvador. 3,000 personas que no vivían en la ciudad de Jerusalén, 3,000 personas que venían del extranjero, hermanos, tal vez por primera vez, a visitar el hogar de sus padres, a conocer el templo del Dios de sus padres por primera vez. Pero ese día fueron impactados por un conocimiento que no tenía para ellos razón, y abrieron sus corazones para recibir a Jesucristo. Fueron bendecidos, aunque los enemigos del Señor decían: están borrachos, no les hagan caso. Pero ¿cómo no iban a hacerle caso si estaban hablando su idioma? Les estaban dando un mensaje de salvación, les estaban dando un mensaje de paz, de parte del Dios del cielo para los habitantes de la tierra. Un mensaje de justicia, pero una justicia establecida en Dios, no establecida entre los hombres. Por eso el Evangelio de Jesucristo es tan extraordinario, porque tiene como objetivo la redención y el perdón de los pecados. Tiene como objetivo la justificación del hombre, sin sus obras, sino la obra de Jesucristo. Porque el hombre es incompetente, el hombre es incapaz por sí mismo de generar obra de justicia, precisamente por la soberbia del corazón. Aún, hermanos, cuánta gente encumbrada, hermanos, muchas veces en el ministerio sacerdotal, hermanos, se encumbra y hace que los hombres se les arrodillen. Esa no es la verdadera esencia. Pero bueno, sigo hablando acerca de la obra de Jesucristo. La palabra nos enseña que este Jesús estuvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, trayendo libertad, trayendo justicia. Porque ese es su objetivo. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y esto es maravilloso. Si lo entendemos, es maravilloso. Porque entonces todos nosotros, todos sin excepción, si tomáramos el Evangelio de Jesucristo para bendecir nuestras vidas, entenderíamos el objetivo y el propósito, hermanos, de la obra redentora de Jesús: darnos vida, saciar nuestros corazones. Pero mire lo que dice. Jesús está haciendo una oración a Dios el Padre, dice el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también
glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miren la obra del Cristo, desprovista de soberbia, de vanidad, de altivez. Padre Santo, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, porque me enviaste para darles vida, me enviaste para traerlos a ti. Esa es la razón, esa es la esencia genuina del Evangelio de Jesucristo. No solamente es el perdón de nuestros pecados, sino la vida, y la vida en abundancia, la vida que nos sacia, la vida que nos bendice, la vida que nos permea, que nos permite construir, pero construir en el amor, construir en la justicia. Aquella vida que me permite alcanzar, ser bendecido, pero tener también la capacidad de bendecir, de extender la mano con compasión, con misericordia, con amor, de la misma manera que el Padre la extendió a mi vida, a la mano de Jesucristo. Como de la misma manera bendijo mi vida, en la vida de Jesucristo. El objetivo de la obra de Jesús es redención. Es paz, es justicia, es benignidad, es abundancia, es compasión, es misericordia, es amor, es saciarnos a través de saciar, es bendecirnos a través de bendecir, es amor a través de amar, es perdón a través de perdonar. Esa es la obra del Cristo, porque la obra del hombre es altivez, es soberbia, hermanos, es vanagloria, es orgullo. Pero la obra de redención, la obra de justificación, tiene como objetivo parecernos al Padre. Tiene como objetivo la manifestación de la misericordia y de la bondad y del amor. Si lo entendiésemos, el mundo entendería que realmente Dios envió a Jesucristo. Pero hoy, ¿quién quiere a Jesús? Hoy, ¿quién quiere escuchar de Jesucristo?
Porque ¿cuál es el mensaje que damos? Las iglesias hacen su obra, las religiones hacen su obra, pero obra de hombres, y terminan en la soberbia y en la altivez y en el orgullo, y en el empoderamiento y en la grandeza de sus propias justicias, de sus propias razones. Porque la más grande se empodera de la menor, del que tiene más, mira de bajito, hermanos, al que menos tiene. Se encumbran en lo que han alcanzado, en lo que han logrado. ¿Qué han logrado y qué han alcanzado si no ha venido de la mano de Dios, por favor? Si no ha sido Dios quien los encumbra. ¿Por qué creen que ustedes, muchos hermanos, están en lugares tan altos, tan elevados, para llenar sus corazones de soberbia y de altivez? Para gritarle al mundo cuán poderosos y fuertes son. Pues están equivocados, porque solo son hombres y no Dios, o no dioses. Por eso es tan importante entender la obra de Jesús, entender el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de justificación, el mensaje de paz, porque eso provoca vida en los seres humanos. Y cuánta necesidad tenemos hoy en día de que la vida se manifieste. Cuánta necesidad tenemos que la verdad, hermanos, camine entre las calles, entre las plazas, que apaciente el corazón de los necesitados, de los angustiados, de los menesterosos, de los que menos tienen. Que ponga un momento de esperanza, que el Dios del cielo es tan real en la vida de Jesucristo, que es tan real para salvaguardar en estos tiempos humanos, hermanos, en estos tiempos que se nos anuncian tan devastadores. Pues el Dios del cielo tiene cuidado de todo aquel, hermanos, que ha puesto su confianza en Él. Ese debería ser nuestra obra, ese debería ser nuestro mensaje, ese debería ser nuestro diálogo entre los hombres. La obra de Jesucristo, que nuestra obra está tan desgastada que a veces ni nosotros mismos las creemos, hermanos. Por eso yo los invito, iglesia, a recordar de dónde fuimos tomados, a recordar quiénes éramos nosotros antes de haber venido a los pies de Jesucristo, a recordar cómo estábamos sumidos en la soberbia y en la ignorancia y en la necesidad y en el vicio, en el dolor, en la miseria. Que recordemos quiénes éramos nosotros antes que la verdad del Evangelio alumbrara nuestros corazones y nos empoderara en la vida y nos diera un lugar correcto. Y correcto porque estamos en la presencia de Dios, y correcto porque es un lugar de justicia y de paz. Porque allí es donde Dios tiene a los suyos, a los que ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque es allí donde Dios tiene a los suyos, a los que ha vestido con el poder del Espíritu Santo, a los que ha vestido de justicia. A veces se nos olvida, hermanos, en el trato. A veces se nos olvida en la cotidianidad de la vida. Y nos angustiamos como todo mundo, porque se nos olvidó de dónde Dios nos levantó. Se nos olvidó de dónde Dios tomó nuestras vidas. Pero ¿cómo olvidarlo, hermanos? ¿Cómo olvidar quiénes somos nosotros? ¿Qué grandeza hay en nosotros? ¿Qué fruto tendremos tener nosotros, hermanos, si no ha venido de la mano de Dios? Y lo que yo soy y tengo, hermanos, fue porque Dios así lo quiso, porque Dios me lo concedió, porque Dios tomó mi vida y me levantó casi de entre los muertos. Y me justificó, me limpió, me lavó, y me dio vida, y me dio proyecto de vida. Yo estoy aquí parado, hermanos, y créanlo que lo hago con temor y temblor en mi corazón, porque la única verdad que hay en mi corazón es el inmenso amor que Dios ha tenido por mí, el inmenso amor que Dios ha tenido por todos en la obra de redención de Jesucristo, hermanos. Él pronto viene, yo sé que viene, y no estoy esperando las calamidades para decir que Él viene, pero sí estoy viendo las evidencias cada vez más cercanas que Él viene. Y vendrá, hermanos, porque viene a terminar con aquel que habrá de levantarse en su soberbia, en su altivez, en su orgullo, y querrá hacerse pasar como un Dios, siendo solo hombre. Miren la historia. Miren a un Nabucodonosor rey,
Miren a Ciro, miren a Alejandro el Grande. Se empoderaron, crecieron, se hicieron fuertes y se creían dioses. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas se terminaron. Pues escucha, iglesia, así es la vida de todo soberbio, de todo altivo, de todo aquello que se ufana en sí mismo por sus logros. No importa quién sea. Solo los que esperan en el Señor, hermanos, se levantarán para la eternidad. Solo los que esperamos en Cristo, que nos ha redimido, hermanos, nos levantaremos para la eternidad. Porque la vida del hombre es temporal, es finita, y pronto está por concluir. Por eso canto, por eso alabo al Señor, por eso le bendigo. Por eso levanto mi voz y adoro, porque le creo, porque le he creído y porque le seguiré creyendo a pesar de todas las cosas. Por eso estoy predicando esta mañana esta palabra. Recordarles, hermanos, por muy grande y por muchos frutos y por mucho que haya logrado y por mucho que usted haya alcanzado en la vida, no se le olvide de la mano de quien viene. Porque es de Dios, hermanos, levantar o humillar. Y más vale que tomemos conciencia que si nos ha levantado es por amor. Y aún por amor nos puede humillar para que nuestros corazones no se ensoberbezcan de más. Así es que yo prefiero la obra de Jesús cada día en mi vida. Yo prefiero empoderarme en su justicia, en sus logros, en sus victorias, en sus promesas, que en cualquier otra cosa. Y yo te invito, iglesia, de veras, a reconsiderar muchas de las cosas. Son tiempos malos, y tal vez tendrán tiempos más malos todavía, pero no importa. Si tu esperanza está puesta en Jesús, si tu esperanza está puesta en su obra, confía, porque no solamente llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados y nuestras maldades. No, hermanos. Al resucitar de entre los muertos nos dio con Él vida. Y esta, dice la palabra, en abundancia. Por eso canta también tú. Canta todo el tiempo. Canta sus alabanzas. Canta lo bueno que Dios es por tu vida. Canta de la obra de Jesucristo. Canta de tu esperanza. Canta de tus convicciones. Y si no sabes cantar, pues entonces háblalo. Dilo, que te escuchen. Díselo a tus hijos, díselo a tus padres, díselo a tus hermanos, díselos a tus compañeros de trabajo. Dile con tus palabras lo exceso que es el mensaje de Jesús a tu vida, lo bueno que has sido. A pesar de quien seas tú, a pesar de cómo seas tú, porque no hemos puesto nuestra esperanza en nosotros mismos, porque no nos encumbramos a nosotros mismos. Porque a pesar de cómo somos, Él nos ama todo el tiempo. A veces nos exaltamos, pero ¿qué predicador no lo hace, hermanos? ¿Qué predicador que no tenga pasión en su corazón no lo hará? Yo los invito, iglesia, los invito a reflexionar, a meditar en la palabra de salvación, la palabra de justicia. Compartámosla. Es el tiempo, hay mucha gente necesitada de esta verdad. Sé que hay falta, que hay mucha gente que tiene necesidad de alimento, de bienes, de cosas. Pero la necesidad más grande que el hombre tiene está en su alma. Y muchos de nosotros sí tenemos, hermanos, el alivio para eso. Tal vez no tengamos abundancia de pan, y tal vez lo poco que podemos compartir ya lo compartimos. Pero hay algo más importante que el pan, hermanos: la vida. Y la vida es Cristo. Compartamos a Jesucristo. Compartamos su mensaje. No lo dejemos de hacer. Pero no levantemos nuestra mano señalando la falta del otro. Hablemos del amor de Cristo. Hablemos de su justicia. Hablemos de su obra y de su redención. Hablemos de su perdón. Hablemos de todo esto en favor de los hombres. Porque eso es lo que ha hecho Jesucristo. Cuando le dijo al Padre: he acabado la obra que me diste, les he dado a conocer
que tú me enviaste. Y las palabras que Dios le dio, hermanos, a Jesucristo su Hijo, fueron palabras buenas, de buenas noticias, de buenas nuevas, que Dios está reconciliando a la humanidad consigo mismo a través de Jesucristo, y que manda a todos los hombres en todo lugar, hermanos, a que vengan a Él y le conozcan, a que vengan a Él y reciban de Él el perdón y la misericordia, el perdón y la justicia. Y el apóstol Pablo decía: os rogamos como si Dios rogase por medio nuestros, acercaos a Él. No hay otra forma de recibir salvación, no hay otra forma de recibir redención, hermanos, si nosotros no hacemos esa parte, hermanos, de comunicarle a los hombres que Dios se está mandando en todo lugar a que se acerquen para recibir salvación, a que se acerquen para recibir justicia, a que se acerquen para recibir vida en Cristo Jesús, a que se acerquen para que sean saciados de todo bien en Cristo Jesús, porque Cristo es la respuesta de todas las cosas. Solo Él, hermanos, porque a Él fue quien el Padre decidió, por el medio del cual bendeciría toda la creación. Ese es el mensaje de hoy. Recordarle a la iglesia la obra de Jesús. Recordarle que las obras de los hombres son finitas, temporales, egoístas, que muchas veces solo buscan satisfacerse a sí mismos. Ese es todo su objetivo. Pero la obra de hombres y mujeres entregados a la verdad en Cristo, la obra de hombres y mujeres, hermanos, que tienen como verdad la justicia de Dios, todo su propósito y toda su razón es llevar la verdad de Dios a los hombres, y es llevar a los hombres a Dios a través de Jesús. Es de llevar la esperanza a los hombres a través de Jesucristo. Ese es el objetivo. No a cuánto logres tú, hermano. Así es que hoy el Señor se ha puesto a todos en la misma posición, tras una cámara para hablar de la esperanza de Jesucristo. Así es que, iglesia, yo te invito, y a quien quiera que me escuche, si Jesús está en tu corazón, recuerda el mensaje, compártelo. Pero no lo compartas, amigo, hermano, iglesia, para vanagloria, sino para esperanza. No para aumentar el número de algo, sino para llenar corazones, para dejar esperanza, hermanos. Ese es el Evangelio de Jesús. Y bueno, hablar mucho luego cansa. Le agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir este mensaje. Quisiera hacer una oración, pero yo soy muchas veces de los que piensan que una oración de un momento no cambia las cosas. Yo preferiría más bien que meditásemos en lo que hemos escuchado. Que meditásemos, que lo volviéramos a meditar, que lo volviéramos a escuchar. Y luego, basado en eso, al reflexionar, entonces sí tomar unos minutos allí en tu casa, unos minutos para la reflexión y llorar, orar a Dios por el propósito y el objetivo de tu vida, del por qué estás allí, del por qué tienes lo que tienes, del por qué has alcanzado lo que has alcanzado, o del por qué estás en la situación en la que te encuentras, porque de una o de otra forma Él siempre hará que tu vida sea para bien y nunca para mal. Así que yo más bien te invito a reflexionar, a que agradezcas a Dios por este día, porque es maravilloso agradecerle a Dios. Pero reflexiona, porque aún hay mucho camino por andar, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero hagámosla en la fe de Jesucristo, en la paz de Jesús. Y me quiero despedir, agradeciéndoles de veras por el tiempo que se han dado para escuchar. Muchas gracias, Iglesia Casa de Dios Antes el Camino. Muchas gracias por su tiempo. Que mi Señor los siga bendiciendo. Dios los bendiga.